una nueva edición de esta sección, de que el objetivo, lo volvemos a mencionar, es hablar sobre un tema en particular durante 20 minutos, charlas cortas, aparte del podcast en el que tiene sus otros invitados, pero bueno, junto a Santiago, que es el responsable de Academia de Rendimiento, que le dejamos el link abajo. Queríamos inaugurar esta sección de charlas cortitas y bueno, que el objetivo sea que sea más llevadero para todos, ¿no? Así es. Sí, sí, ir hablando sobre distintas temáticas, cuestiones que a mí me gusta siempre hablar de investigación y ver cómo eso lo puede llevar a la práctica y que en definitiva estas charlas cortas le sirvan a alguien para clarificar dudas, para poder aplicar cosas nuevas, etcétera. Santiago, ¿qué me podés decir del Velocity Based Training, el VBT? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es un método de entrenamiento a la fuerza. Eh, Esto es entrenamiento utilizando la velocidad de ejecución como una herramienta para el control del propio entrenamiento. O sea, sabemos un montón de cosas, hay mucha investigación atrás de esto, tiene fuerte sustento científico, pero a veces hay mucho desconocimiento. Entonces, lo primero que hay que decir es que BBT o como le quieran llamar, para mí no es correcto, pero como le quieran llamar, no es un método de entrenamiento, sino que es un dispositivo utilizado para controlar el entrenamiento de fuerza en este caso, ¿no? Entrenamiento de fuerza, utilizando un traductor lineal de posición, un traductor lineal de velocidad, lo que se conoce como encoder, para conocer la velocidad de ejecución de cada repetición y con eso, a partir de eso, conocer mejor las respuestas al entrenamiento, ¿no? Cada velocidad, ¿sí?, está asociada específicamente a un porcentaje de la RM en cada ejercicio. No sé, por ejemplo, 0,5, 0,6 está alrededor del 80-85% de la 1RM en la sentadilla, ¿no? Entonces, yo conociendo la velocidad de ejecución, puedo conocer con un cierto grado de precisión el porcentaje de la 1RM con el que estoy trabajando en cada ejercicio, en cada momento. Ese sería el pantallazo general. ¿Qué otros usos le puedo dar? Bueno, tranquilamente ir conociendo la pérdida de velocidad que provoca la ejecución de no sé, un 3 series de 8 en sentadilla. Yo puedo arrancar a una velocidad y la última repetición terminar a una velocidad bastante inferior, es decir, voy a conocer la pérdida de velocidad que provoca cada serie. Y se conoce también con cierto grado de precisión que la pérdida de velocidad está asociada a la pérdida de rendimiento mecánico, a la fatiga, etc. Entonces, tengo otro uso, control del entrenamiento, de la respuesta aguda al entrenamiento. También lo puedo utilizar como un medio de control de la respuesta a largo plazo del entrenamiento, es decir, para estimar la 1RM, evitando, en cierta manera, los test de 1RM directo, que son muy riesgosos, donde necesito necesariamente que las personas que van a ejecutar tengan mucha experiencia, tengan muchos años, pero así todo, la 1RM directo tiene una variabilidad, es decir, mi 1RM hoy, mañana no va a ser la misma y pasado tampoco. Bien, entonces tiene mucha variabilidad. Entonces va a ser difícil hacer un testeo de 1RM directo en el que yo pueda conocer con precisión cuál es mi 1RM. En cambio, si yo utilizo un dispositivo, tecnología, y siempre evalúo de la misma manera y hago un test de cargas progresivas, en el cual a partir de esas cargas progresivas, llegando a una velocidad objetivo que tiene que ser necesariamente una carga cercana a una carga alta, alrededor del 80-85% del 1RM, yo puedo estimar, sin llegar a una carga máxima, puedo estimar con bastante precisión mi 1RM. Es decir, no tengo que exponer a un riesgo a los deportistas o a las deportistas y puedo conocer, otra vez con bastante precisión, mi 1RM. En mi punto de vista, y ahora estoy a dejar hablar, en mi punto de vista, la 1RM no es un indicador de rendimiento que me interese demasiado. En ese test de cargas progresivas vos podés hacer 6, 7 cargas hasta llegar a esa carga del 80-85% de la 1RM y vas conociendo la velocidad de ejecución de cada carga absoluta. Y si vos querés conocer si tus deportistas mejoran el rendimiento en el largo plazo, si volvés a evaluar de la misma manera, con las mismas cargas absolutas, aquellos deportistas que hayan aumentado la velocidad de ejecución ante las mismas cargas absolutas han mejorado la aplicación de fuerza, han mejorado el rendimiento, aun cuando la 1RM sea la misma.
Entonces, ahí está, para aquellos que no lo utilizamos a diario, como en mi caso, y sí lo utilizo para evaluar hace más de 10 años, la gran utilidad que tiene los traductores de posición o de velocidad. Es decir, yo llego al gimnasio, coloco el encoder, me preparo para hacer una sentadilla, sabiendo que el 0,6 metros por segundo es cercano al 80%. Yo lo que no puedo decir es que yo entreno con el método de entrenamiento basado en la velocidad, sino que es una herramienta más que me permite saber en qué porcentaje del RM estoy y mi RM actual, porque hoy tengo un RM, mañana por fatiga, por cansancio o porque por el entrenamiento de este día que estoy haciendo, quizá mañana es otro. Y para trabajar sobre ese 80% debería hacerlo con otra carga. Sí, no siempre, no siempre voy a utilizar la misma carga, pero en el caso de que yo esté entrenando a 0,6 metros por segundo, yo puedo decir, bueno, hoy vas a estar entrenando a 0,6 metros por segundo, que equivale aproximadamente a tanto porcentaje de la RM, y vas a entrenar hasta alcanzar un 15%, un 20% de pérdida de velocidad. Entonces, empezaste a 0,6, cuando cayó por debajo del 20%, cortás el entrenamiento, que es mucho mejor que decirle a un deportista que haga 3 series de 8 de manera consecutiva con una carga con la que pueda hacer 8, porque la pérdida de velocidad va a ser mucho mayor. Es más, voy a estar entrenando muy cerca del fallo muscular. Es difícil llegar al fallo muscular efectivamente, pero voy a estar haciendo series de 8 con un peso que pueda hacer aproximadamente 8, y la pérdida de velocidad va a ser enorme. Entonces, a mí me ayuda de alguna manera a disminuir esa respuesta negativa, conocer la pérdida de velocidad. Y eso es una de las ventajas que tiene usar estos dispositivos de control. Son dispositivos de control, son dispositivos de medición, pero no son métodos de entrenamiento. Porque imagínate que yo puedo hacer, no sé, un clúster, si quiero, utilizando un dispositivo traductor lineal de posiciones de velocidad. Y ahí el método es el clúster, no es el dispositivo. Puede ser no sé, un complex training y de estar controlando la ejecución con un traductor. Y el método es el complex, no es la velocidad de ejecución. Entonces, ahí está la primera gran confusión. Me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Dejar claro que no es un método, sino que es un medio para diferentes opciones, algunas las hemos mencionado. Y a largo plazo, esa retroalimentación instantánea que tiene el deportista, ¿te parece que hace una diferencia, un efecto sobre el rendimiento de ese deportista que no tenerlo? Sí, totalmente. Pero, mirá, yo tengo mucha experiencia en el uso porque hace muchísimos años que lo uso y evalúo 2 a 3 veces por año a los deportistas con los que trabajo. Bien. La RM varía muy poco, de un testeo al siguiente, de un año al siguiente. Tengo deportistas incluso que los he evaluado casi durante 10 años seguidos y su RM ha variado muy poco a lo largo de 10 años. ¿Dónde está la diferencia? En que yo puedo utilizar cargas absolutas, que son cargas inferiores, que eso sí varía, y conocer cómo la aplicación de fuerza va cambiando, si aumenta mejor, ante cargas submáximas. Es decir, si yo tengo una RM de 200 kilos y esa RM va a variar muy poquito, a mí me interesa saber a qué velocidad vos desplazás una carga de 100 kilos, por ejemplo, 50% de mi RM, o de, no sé, 120 kilos, y ir conociendo cómo esa velocidad se aumenta mejor ante esas mismas cargas absolutas, me está diciendo que ese jugador, a pesar de que su RM no cambia, su aplicación de fuerza ante cargas submáximas aumenta también. ¿Sí? Entonces ahí está, creo que la gran ventaja de utilizar dispositivos, tecnología, para conocer el cambio en el rendimiento. Si yo me quedo solamente con un testeo de 1 RM y siempre me da igual, voy a decir que el deportista está siempre igual. En cambio, si yo quiero ir al detalle, deportista de alto rendimiento, hay que darles más detalle, yo puedo analizar los cambios en el rendimiento de las mismas cargas absolutas a lo largo del tiempo. Y ahí está la gran ventaja de usar tecnología. El saber cómo utilizar esa tecnología y dónde están sus fortalezas. Entonces, cargas absolutas, control en el largo plazo, siempre con las mismas cargas progresivas. Si sé que tengo un jugador que levanta 200 kilos y tengo que utilizar más o menos 6 cargas, arranco en 80, después a 100, 120, 140, 160 y corto.
porque ya estoy cerca de su máximo. En 160 estoy cerca del máximo, estoy más o menos en el 80%, listo. Corto en 160, tengo la estimación y después dentro de, no sé, 3, 4 meses vuelvo a evaluar, y arranco otra vez, 80, 100, hago las mismas cargas. Comparo las velocidades medias propulsivas de esas dos cargas antes y después. Si el tipo, ante la misma carga absoluta, aplica más velocidad porque está aplicando más fuerza. Es decir, el tipo, aunque su 1RM sea igual, si es que da igual, puede estar aplicando más fuerza ante las cargas submáximas. Las cargas submáximas tienen mucha más relación con el rendimiento que la 1RM. Es decir, si viene un evaluador externo y evalúa un deportista tuyo de acá a 10 años y la RM es la misma, por ahí te puede decir, este jugador no tuvo evolución, siendo que esas cargas submáximas las mueve a otras velocidades superiores. Así es, pero por eso ahí está la limitación de utilizar un test de 1RM. El 1RM no es un indicador de rendimiento per se, porque vos te estás olvidando el camino que lo llevó a llegar a esa 1RM, por ejemplo. ¿Sí? Y es más, hay estudios del grupo de Irineulo Turco en el que indican claramente que la 1RM no es un indicador o no es el mejor indicador para conocer el rendimiento de un velocista o de un jugador de rugby, por ejemplo. Se las cargas submáximas o la velocidad de ejecución a esas cargas submáximas tiene más relación con el rendimiento. Entonces ahí me importa también no solamente ver si el tipo aumenta o no aumenta su NRM, que en mi caso en particular no le doy demasiada importancia, porque sé que no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque hay un principio fundamental del entrenamiento, que ya lo hemos comentado, que es el principio de los retornos decrecientes. Cuanto mayor es la experiencia, la cantidad de años de entrenamiento tiene una deportista o tiene un deportista, mucho menor es el porcentaje que tiene para mejorar ese rendimiento. Yo tengo que ir a buscar los detalles. ¿Dónde están los detalles? Las velocidades, en el caso de un ejercicio de fuerza, las velocidades con las cargas absolutas submáximas. Es ahí donde yo puedo encontrar y decirle a ese deportista, escúchame, fíjate que del 50% del RM para abajo, tu aplicación de fuerza es menor. Vamos a trabajar con estas cargas para que tu porcentaje o el déficit de fuerza disminuya, por ejemplo. Eso es algo que hemos hablado anteriormente, pero lo importante es dar herramientas a los deportistas para que puedan mejorar su rendimiento. La 1RM no es indicador de rendimiento. No es un error estimar la 1RM con el método este basado en la velocidad, con un encoder, digo. No. El error está en desconocer la evidencia que hay detrás del uso de la velocidad de ejecución. Si yo utilizo cargas altas, aproximadamente los ejercicios, yo tengo que hacer una progresión hasta llegar hasta cargas altas. Si yo me quedo con cargas relativamente ligeras, la estimación siempre va a tener más error. Eso tiene que ver con lo que hemos hablado antes de velocidad media propulsiva, con la ejecución. También a veces hay problemas con la ejecución, no ejecutan bien, no están acostumbrados a ejecutar a máxima velocidad. El problema está ahí, no en el dispositivo. Si vos haces una sentadilla, le pones un encoder y le decís que ejecute, una persona capaz que lo hace lento. Y si lo hace lenta, la estimación va a ser mala. Pero el problema no es del deportista, el problema es tuyo, que no sabes que para que se pueda estimar con precisión la velocidad de ejecución o el intento para mover una carga tiene que ser máximo. Si no, el error lo tengo yo porque no estoy sabiendo utilizar esa tecnología. Siempre el intento para movilizar una carga para que me sirva el dispositivo tiene que ser máximo. Si yo ejecuto lento, la estimación va a ser mala. Está ahí el problema. No es el problema del dispositivo, sino de quien no sabe usarlo. Y respecto a la velocidad media y a la velocidad media propulsiva, que ahí está una palabrita que hace una diferencia bastante grande. ¿Qué nos puedes Sí. comentar? Bueno, son dos cosas diferentes. La velocidad media, normalmente estamos hablando de ejercicios tradicionales y de la fase concéntrica del movimiento, ¿no? La velocidad media es la velocidad media de todo el recorrido, ¿no? Y también, obviamente, acá tiene que haber la capacidad de muestreo, ¿no?, que tenga cada dispositivo. Todos tienen, más o menos, pueden tener 100, 200, algunos ChronoJam tiene 500 hercios, después hay otros que por ahí tienen más, que son traductores de velocidad. Suponete que tiene una frecuencia de muestreo de 500. Si yo utilizo un dispositivo que solo mide velocidad media, me va a dar 500 puntos
de una fase concéntrica y me va a dar la media de toda esa fase. ¿Qué pasa con un dispositivo que mide velocidad media propulsiva? Elimina la fase de frenado. Es decir, cuando uno utiliza una carga ligera y está desplazando una carga ligera, por ejemplo, en una sentadilla, a medida que yo voy subiendo, si la carga es muy baja, o empiezo a acelerar y después a frenar, o tengo que saltar. Es así. Yo ejecuto al máximo, pero llega un momento del movimiento que tengo dos opciones. Empiezo a acelerar y después freno, o tengo que saltar. Esa curva de toda la fase concéntrica, la velocidad media, considera la media, pero hay una parte que es frenado. Esa parte de frenado, esa porción de frenado, es el momento a partir del cual, independientemente de la aceleración o de la desaceleración que va sucediendo, el momento en que la aceleración es menor a menos 9,81, que es la aceleración por la gravedad. Es decir, es el momento que yo estoy subiendo la barra y en un momento tengo que invertir la dirección del movimiento y frenar. Eso, cuanto más baja es la carga, más grande es esa porción de frenado. Entonces, eso, la velocidad media propulsiva no considera esa última parte. No me considera el momento de frenado. ¿Por qué? Y porque si yo considero toda esa porción, estoy subestimando en realidad el potencial neuromuscular del sujeto. Entonces, la velocidad media es una cosa, la velocidad media propulsiva es otra. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Qué es lo que se debiera utilizar? Si utilizo cargas ligeras, lo correcto sería utilizar dispositivos que midan velocidad media propulsiva, porque si no lo estoy subestimando al deportista, estoy subestimando su potencial. Las velocidades van a ser siempre diferentes. Ahora bien, si yo quiero utilizar, por ejemplo, o quiero conocer a través de un test de cargas progresivas mi 1RM, con un dispositivo que mide velocidad media, si yo llego a una carga relativamente alta, por encima normalmente el 80% de la RM, donde esa porción de frenado desaparece y ya es lo mismo la velocidad media que la velocidad media propulsiva, me sirve. Entonces, no es que uno está mal o que uno es mejor que otro, sino es para qué lo usamos y cómo lo usamos. Lo que se sabe, donde hay más evidencia, es el uso y la aplicación de la velocidad media propulsiva. Es decir, muchas de las tablas que hay son utilizando velocidad media propulsiva, no velocidad media. Entonces hay que tener cuidado. Si yo utilizo un dispositivo optoeléctrico o cámaras de video, donde, no sé, como MyLift, por ejemplo, que quiero agarrar y medir la velocidad media, está perfecto, usalo, pero no es lo mismo la velocidad media que la velocidad media propulsiva, porque un teléfono no puede captar esa fase de frenado. No sé si ahora están utilizando algún algoritmo o algo de eso, pero más allá, digo, lo que quiero dejar en claro es que son dos cosas distintas, no hay uno mejor que otro, pero miden cosas distintas. Si lo quiero utilizar para estimar la 1RM, sí o sí tengo que llegar a cargas altas, y a partir de ahí, cuando desaparece esa fase de frenado, me va a dar lo mismo un dispositivo que mide velocidad media que uno que mide velocidad media propulsiva. La velocidad media y la velocidad media propulsiva son ambas utilizables, pero el entrenador debería de quedarse con una. Es decir, si yo utilizo velocidad media, aunque lo subestime el deportista, debería siempre utilizar la velocidad media y no compararla con los datos de la velocidad media propulsiva, ¿no? Por lo menos ante cargas ligeras. Sí, no son intercambiables. Si siempre utilizo uno, utilizo uno. El tema es también cómo referencio yo la velocidad media. Me tengo que ir a estudios científicos que hayan utilizado velocidad media, porque hay muchas tablas donde te dice, para cada velocidad hay un porcentaje de la 1RM. Bueno, pero muchos de esos estudios están hechos en función de la velocidad media propulsiva. Pero hay que tener cuidado con eso, porque dijimos que cuando las cargas son submáximas, del 80 para abajo, ahí la velocidad media propulsiva es una cosa y la velocidad media es otra. ¿Y no sería mejor eliminar esa variable de velocidad media? ¿Qué le aporta al... Lo que pasa es que hay muchos dispositivos que salieron al mercado y eso está, y está disponible y obviamente son no tan costosos, son más económicos, o incluso los teléfonos o el uso de aplicaciones de video. Entonces está disponible. Yo simplemente lo que puedo decir es que hay que saber que no es lo mismo, y que si lo quiero utilizar para estimar la RM, llegar a cierto porcentaje, y si voy a evaluar siempre, antes y después, no sé, cargas absolutas, utilizar siempre el mismo dispositivo.
Entiendo que no todo el mundo tiene acceso a cierta tecnología que es más costosa, entonces, bueno, hay que ver qué utilidad le da a uno. Pero si conozco las diferencias, sé que no es lo mismo velocidad media que velocidad media propulsiva, sé que la velocidad media propulsiva, además de la desaceleración, tiene una fase de frenado y que esa fase de frenado depende de en qué zona de la carga estoy, si cargas bajas, cargas medias o cargas altas. Bueno, eso va a ser diferente, bueno, perfecto. Si yo desconozco y un día uso uno, uso otro, bueno, ahí está el problema de quién lo usa, ¿no? Impecable. Santiago, muchas gracias por esta nueva edición, por este ratito. Nos veremos en otra nueva edición, charlando otros temas. De otros temas, exactamente. Un placer, Gastón, gracias a vos.